Hola, buenas noches. En esta hora estamos reunidos mi compañera María Jiménez y mi persona Sally Hernández, bachilleres de segundo año de medicina en la Universidad de Carabobo, y contamos con la presencia del doctor Carlos Sánchez, quien es residente de primer año del posgrado de Pediatría y Puricultura en la CHED. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Es un gusto tenerlo aquí con nosotras. Cuéntenos cómo se encuentra. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Me alegra mucho. El día de hoy quisiéramos hacerle unas preguntas para que comparta con nosotras sus experiencias en la relación médico-paciente. Ok, ¿Cómo no? La primera pregunta radica en cuál es su opinión sobre la importancia de la relación médico-paciente en su práctica. Ok, la respuesta parece simple, pero más compleja de lo normal. Más que un eslabón, realmente es una llave que nos puede abrir muchas puertas. En mi caso, no tanto con el paciente, sino también con los padres, los representantes de los pacientes, puesto que ello puede garantizarnos o no exponencialmente la mejoría del mismo. Simplemente no es el abordaje per se el ayudar a un paciente desde el punto de vista biológico, no es simplemente administrar un medicamento, no es simplemente indicarle al personal colaborador de salud, llámese licenciada, bioanalista, al grupo médico como tal, sino que es, como bien lo dicen, una relación. Es algo que tiene parte y parte, y forma parte de ese equilibrio tan fundamental que todo doctor, todo médico debería tener. Ok, perfecto. A raíz de esa pregunta inicial, nos preguntamos cuáles son los principales desafíos que enfrenta al mantener una buena relación con sus pacientes. Ok, bueno, ahí realmente hay muchos. Y si los pudiésemos desglosar todos, bueno, no acabaría nunca la entrevista. De los principales desafíos que uno pudiese mencionar es más que todo hay muchos factores, entre ellos la desconfianza que pudiese generarse entre un paciente y el personal de salud. Factores como la poca experiencia, por ejemplo, este doctor es muy joven, no pareciera que sabe lo que hace, el notar la inseguridad a la hora de hablar o expresarse ante una persona, todas esas cosas dejan mucho que desear, o quizás dejan ver al paciente una brecha que quizás no es del todo cierta. Muchas veces al uno abordar a un paciente, puede que uno tenga la seguridad de hablar con él. El detalle está en que no todos los pacientes vienen de la misma forma, vienen con las mismas enfermedades. Hay algunos que tienen su propia idiosincrasia, y hay veces que siempre o en su mayoría hay que tener la premisa de que hay que individualizar a cada paciente. Uno, en parte con la experiencia, uno va a ir sabiendo diferenciar cuál puede ser el mejor abordaje, pero creo que uno de los principales desafíos es realmente esa falta de confianza, ese puente que hay que construir, principalmente porque de eso puede variar toda la gama de cosas que uno pudiese lograr con ese paciente. En mi caso, repito, lo que uno pudiese lograr con los representantes, porque dependiendo de eso, bueno, puede o no haber muchas cosas. Ok. De acuerdo con lo que dice, doctor. Otra cosa, ¿cómo maneja las diferencias culturales y de comunicación con los pacientes?
Ok. Para esto, yo soy partidario que no solamente uno debe tener el conocimiento básico que uno recibe en la formación al ser personal de salud, sino que debe haber ese sentido humano, ¿ok? Que esa calidez a la hora de tratar a cada persona, porque son personas, no son objetos. Y uno tiene, digamos, a pesar de que ya pasamos a esta otra pregunta, uno tiene esa tendencia, sobre todo cuando maneja grandes cantidades de pacientes en un mismo momento, tiende a tener a ser más mecánico, a automatizar las conductas que uno tiene y a dejar en cierta forma la presencia humana que debería caracterizar a todo personal de salud. Y todo parte también de los valores. Con el simple hecho de cuando llega un paciente, uno decirle buenos días, adelante, sin preguntarle, o el simple hecho con una sonrisa, pasa adelante, buenos días, disculpe, espera un momento, ya lo vamos a atender. Principalmente partiendo de los valores, uno con esas pequeñas características, parece mentira, pero uno ya puede ganarse al paciente nada más con esos gestos. Tristemente, eso no se está perdiendo, y no solamente desde el punto de vista del personal de salud, sino en la sociedad en general. Mientras menos valores haya, más desconfianza va a haber, más brechas en cuanto a la relación médico-paciente va a haber. Y si tomamos en cuenta también el hecho de que también todos los pacientes, como dije antes, tienen su propia idiosincrasia, que tienen personalidades diferentes, vienen de un entorno diferente, con características diferentes, con enseñanzas diferentes, y que tienen pensamientos y creencias diferentes. Bueno, uno debe primeramente escuchar, es lo primordial, porque al escuchar, eso no solamente va a dar la sensación de sentirse oído. Creo que no hay nada mejor que ayuda a calmar a las inquietudes de un paciente que se siente escuchado. Saber que, oye, fui con tal doctor y la consulta no duró 2 segundos, no solamente me vio y me mandó este tratamiento, sino que, oye, me escuchó, estuvo atento, me prestó atención. Eso deja mucho que ver. Entonces, si partimos de eso, uno ya puede también al mismo tiempo estar atento a las cosas que dice. Si uno presta atención a lo que dice, de la forma que habla, oye, uno dependiendo de eso, puede buscar la manera de entrarle a cada paciente, por decirlo de alguna forma. Buscar la manera de hablar con él, y dependiendo de lo que tenga, sobre todo nos pasa mucho, siempre hay dilemas éticos, en algunos casos religiosos, que muchas veces hemos tenido que frecuentar o enfrentar, siempre con algunas creencias. Casi siempre sacamos a colación el hecho de la creencia de los testigos de Jehová con respecto a la parte de las transfusiones sanguíneas, porque son creencias que uno como ser humano debe respetar, así esté o no de acuerdo con ese tipo de pensar, pero siempre va a prevalecer en todo caso el juicio médico, porque lo que uno quiere es lo mejor para ese paciente. Dependiendo sea cual sea el caso, uno, nada más escuchando al paciente, uno puede buscar la forma también de llegarle a ese paciente. Recuerdo
por poner un ejemplo rápido, que cuando estaba haciendo mi artículo 8 en el hospital de Bejuma, me tocó atender, rotando por el servicio de medicina interna, a una paciente que era testigo de Jehová, y ella se negaba a ser atendida por los doctores, los especialistas de allí, y ella todo lo preguntaba con un doctor que era de Nirgua, que aparentemente también era testigo de Jehová, y ese doctor lo que hacía era pues indicarle opciones que no tuviesen, que se saltasen el hecho de realizar una transfusión de hemoderivados. En este caso, ellos preferían de esta forma. Particularmente, yo nunca estuve de acuerdo con las conductas que se tomaron en ese momento. Sin embargo, siempre di a colación, a pesar de estar en desacuerdo, siempre indicar la conducta que me pareció correcta de una forma en particular, y a pesar de que no logré que se lograse transfundir a la paciente por obvias razones, sí no se llegó a, por decirlo de alguna forma, a un desacuerdo. No se llegó porque muchas veces en casos así los familiares o los pacientes siempre se vuelven más aprensivos y las cosas se tornan un poco más grises. Entonces, en casos así, tomando en cuenta este ejemplo, saber sobrellevar la situación es lo más prudente. Eso por poner este ejemplo, pues. Y así como esto, muchos otros. Si ponemos otro ejemplo, me tocó atender hace 2 días a una paciente, una adolescente, que la familiar viene de otro estado. Aparentemente ellos consideran, o desde su punto de vista, considera que bañarse todos los días es malo, y dejan ciertos periodos de tiempo sin bañarse, y eso fue lo que le inculcaron aparentemente a esa señora. Se lo inculcó a su hija, y pues la muchachita tenía, cuando la llevan a consulta, ya tenía aproximadamente 7 días sin bañarse, y adicionalmente a eso tenía una pediculosis importante, tenía piojos. Y todo esto en vista de una falta de aseo personal. Obviamente nosotros recomendamos e indicamos cuáles eran las conductas. No estábamos de acuerdo con lo que se tenía que hacer. Indicamos lo que se tenía que hacer, a pesar de que la señora no estuvo de acuerdo. Pero si esto pone en riesgo la vida del paciente hasta el punto de presentar este tipo de lesiones por estos parásitos, ya la cosa se torna un poco más delicada. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, bueno, uno puede seguir mostrando casos y dando ejemplos, pero eso para concluir por lo menos con esta pregunta, mi respuesta sería saber escuchar al paciente, siempre darle chance a que el paciente se siente escuchado, para uno después dar el comentario, así sea o no a gusto del paciente, pero que nunca se deje o se subestime lo que todo paciente tenga que decir. Okay. Así sea un paciente adolescente, que vengas con sus padres, que siempre se siente escuchado, porque eso va a abrir la brecha precisamente para una buena relación médico-paciente. Siguiendo el mismo hilo de la pregunta, doctor, ¿qué estrategias utiliza usted para mejorar la relación con sus pacientes? Bueno, principalmente la empatía. Como había comentado antes, un buen médico no solamente se caracteriza por todo lo que sepa. Uno puede ser un buen médico, pero si todo buen médico
también es buena persona, por decirlo de alguna forma. Todo buen médico o todo médico exitoso se caracteriza porque su personalidad está implicada en esto, en tener empatía con sus pacientes. Una cosa es tener empatía y otra cosa es tener simpatía por los pacientes. Si la simpatía es algo que escapa de la equidad, es algo que ya es desequilibrado, es no ponerse en los zapatos del paciente, sino el hecho de, si buscamos cuál sería la palabra en este caso, ya apropiarse de una forma no objetiva de la situación del paciente, intentando favorecerlo, así eso no sea beneficioso para él. Salirse o cruzar esa línea ya no sería, en este caso, no garantizaría una buena relación médico-paciente. Así que una de las características más importantes que uno va a tener es precisamente eso, la empatía. Considero que es una de las más importantes y que está relacionada con todas las cosas que ya les he mencionado. Mientras uno tenga empatía con el paciente, siempre tomando en cuenta de una forma objetiva, ¿ok? Eso va a garantizar muchísimo que se tomen buenas conductas y que tanto la parte que está siendo atendida como el que está atendiendo, que es el doctor, estén satisfechos. Ok. Totalmente de acuerdo, doctor. Y para finalizar, ¿puede usted compartir algún caso o alguna experiencia que destaque la importancia de una buena relación médico-paciente? Ok, bueno, ya he dado como 3. Pero sí, bueno, es que hay muchos casos. Hay muchos casos tanto para niños, para adultos. A ver, ¿qué pensar? Recuerdo un caso que me tocó atender hace unos días también. Fue el caso de una paciente que nos llegó en el contexto de una hemorragia digestiva superior. La niña nos llegó porque había vomitado en muchas oportunidades, presentó 2 episodios de hematemesis, eso es vómitos con sangre, y la paciente ya ha sido ingresada en varias oportunidades. Hubo una cosa y traigo a colación este ejemplo por lo siguiente. Hubo una cosa que cuando me tocó llevar a ese paciente y presentarlo, dentro de los diagnósticos que tenía, además de la hemorragia digestiva, tenía otros diagnósticos de base, tenía una deformidad muy particular en ella, donde las articulaciones estaban, digamos, un poco invertidas, y adicionalmente tenía una desnutrición crónica. ¿Qué es esto? La paciente estaba bajo peso y el bajo peso se había mantenido tanto que había afectado la talla, que es, digamos, el criterio que uno tiene para decir que es una desnutrición crónica. Una desnutrición que afecta ya la talla, mínimo ya tiene 6 meses de evolución y ya se considera crónica. Tenía este diagnóstico. La paciente había sido ingresada el día anterior. Yo la recibo al día siguiente para seguir con las conductas que ya se habían planificado. Tenía pendiente que la viese el gastropediatra de la institución, y en medio de todo el abanico de conductas que se realizó, lo que traigo a colación este ejemplo es precisamente que cuando estoy presentando al paciente a los doctores y digo los diagnósticos, después terminada la revista médica, los padres me abordan con preocupación y quizás se veía sus caras incluso de molestia, y lo primero que me dicen es: doctor, ¿cómo es eso de que la niña, porque era una niña, es una niña, está desnutrida? ¿Cómo es eso? Yo les explico lo que acabo de mencionar, cuáles son los criterios para decir que esa paciente, de acuerdo a su peso y a los percentiles de talla y peso y su edad,
correspondían con los que ella tenía, y les expliqué todo esto. Y ellos, con quizás un poco de indignación, me dijeron: ¿y por qué nosotros no nos habían dicho eso el día de ayer? Porque ¿cómo es posible? Nosotros le damos comida a la niña todos los días, nosotros trabajamos para que tenga una buena alimentación, y ¿cómo es eso que está desnutrida? Entonces, claro, la niña es una paciente que, por su condición de base, una condición osteomuscular que no le permite caminar, ¿ok? No tiene una buena actividad física, tiene un catabolismo bastante importante, y bueno, esto también favorece que, si no se tienen las medidas adecuadas, puede caer la paciente también en desnutrición. Además de que, al interrogar qué era lo que le estaban dando, tampoco la dieta era la más adecuada para ella. Entonces, efectivamente, quizás por desconocimiento, ella sí tenía su desnutrición, pero era por desconocimiento de los padres. Nunca la habían llevado con un especialista en nutrición, y bueno, para eso todo eso se les explicó. Pero el ejemplo es porque ellos simplemente dijeron el día anterior, en la guardia anterior: a nosotros, doctor, nadie nos dijo eso, nadie se acercó a explicarnos eso, lo que usted nos dijo. Y eso me llenó a mí, después que conversé con ellos y les expliqué todas las cosas que les estoy comentando a ustedes, me llenó en cierta forma de satisfacción, porque después los vi más tranquilos, por el hecho de que les explicaron. Al principio estaban realmente molestos, en el sentido de que cómo era posible de que la niña se la estaban diciendo que estaba desnutrida si ellos la alimentaban todos los días. Pero era por eso. Quizás para ellos estaban haciendo lo mejor que podían, pero aún en su enfermedad faltaban hacer unas cosas que no lo estaban haciendo desde su punto de vista mal, pero necesitaban orientación. Entonces, este tipo de cosas pueden favorecer una relación médico-paciente. Y tanto es así que, posteriormente a esto, se les explicó a los familiares que tenían que, después que la paciente superara su cuadro de la hemorragia digestiva, debía ser vista no solamente por un gastroenterólogo pediatra, sino también por un especialista en nutrición, cosa que ya los familiares están haciendo. Como este ejemplo, hay muchos, pero quise tomar este por último en cuenta, dando a entender que si uno aprende a abordar a un paciente, el paciente queda satisfecho. En este caso, los familiares del paciente quedan satisfechos, y eso va a generar menos obstáculos a la hora de atenderlo. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de crear esa confianza, con el simple hecho de explicarles a ellos las cosas, ellos se van a sentir bien atendidos, van a sentir que su hija fue bien atendida, y que cualquier cosa que uno les diga después, ellos no se van a poner renuentes. Si uno les dice: mire, hay que hacer este examen, hay que hacer esto, hay que tomar esta conducta, ellos lo van a aceptar, porque ellos lo que quieren es lo mejor para su hija, que es en este caso. Y eso fue lo que pasó. Gracias a Dios, a la niña se le hizo un estudio endoscópico, se verificó que efectivamente tiene una gastropatía bastante importante, que es lo que le generó el daño y los vómitos con sangre, y ya está en tratamiento. Pero todo esto se llegó porque, además de mí, no fui el único que colaboró para eso. Otros doctores también les explicaron de una forma muy amable y muy empática, adicionalmente no simpática, lo que había que hacer, siempre poniendo el carácter adecuado y objetivo, y eso hizo que la paciente mejorara, que es la meta de todo paciente que nos llega a la institución. Que un paciente que llegue en las condiciones que sea, uno pueda verlo mejorar y posteriormente ser egresado después que estuvo en las condiciones que estuviese, sean regulares o delicadas. Eso es, dentro de la parte de la relación médico-paciente, considero que es lo más importante, porque la satisfacción que uno tiene después como personal de salud de ver cómo ese paciente o esos familiares de ese paciente se van satisfechos por la buena atención, aún siendo el sector público que muchas veces está abollado, eso tiene mucho que ver. Y creo que es la garantía de cada profesional que está en formación, o en el caso de ustedes, debe ser la meta que todos debemos tocar.
siempre procurar tener esto, porque eso no solamente va a hablar bien de ustedes, sino inclusive de la institución en la que fueron formados. Eso va a dejar en alto la universidad donde ustedes están, el hospital donde ustedes están y los profesores que los enseñaron a ustedes. Tiene completa razón. Muchas gracias por brindarnos parte de su tiempo, doctor. Agradecemos mucho que nos haya compartido sus experiencias con respecto a este tema. Y bueno, muchas gracias. Tenga una feliz y bendecida noche y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.